Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a seguir con la teoría de propagación del ruido, el primer bloque del posgrado de acústica ambiental, y en concreto vamos a tratar las barreras acústicas. Si recuperamos los vídeos anteriores y las clases anteriores, veréis que habíamos empezado a hablar de la ISO 9613 y habíamos tratado distintas características del medio y de la atenuación por divergencia que afectaban a la propagación del sonido. Habíamos llegado a hablar de elementos del escenario, como es la absorción del terreno y la absorción de la vegetación, y nos habíamos quedado en atenuación por obstáculos y barreras. Dado que es un capítulo que tiene bastante contenido, le vamos a dedicar una sesión entera y aquí vamos a empezar. Entonces, dentro de la atenuación por obstáculos y barreras vamos a hablar de varias cosas. Primero haremos una breve introducción al fenómeno de la difracción sonora y nos pondremos a hablar de pantallas acústicas. Definiciones de qué características tiene que tener un obstáculo para ser una pantalla acústica y impedir la propagación del sonido, qué criterios de diseño deberemos seguir cuando intentemos construir una barrera. Hablaremos de métodos de cálculo de atenuación de una barrera, son métodos empíricos, y luego hablaremos de su clasificación, ¿no? De tipos de barrera. Empezamos hablando de la difracción sonora, que bueno, ya conocéis que es el fenómeno físico por el que el sonido es capaz de rodear un obstáculo o de atravesar un agujero o una perforación en una superficie. Bueno, la difracción va muy relacionada con la frecuencia. Siempre aquellas ondas que tengan una longitud mayor, una longitud de onda mayor a las dimensiones del obstáculo, van a ser capaces de rodear este obstáculo. O, en el caso que hablábamos de atravesar un agujero, es la capacidad de las ondas que tienen para atravesar esta perforación y crear un nuevo frente de ondas con foco en esta perforación. Bueno, pues aquí ya podemos ver que como depende de la frecuencia, ya podremos sacar ciertas conclusiones sobre lo que es barrera y sobre cómo impide la propagación del sonido. Evidentemente ya podemos decir que la atenuación que ofrecerá una barrera siempre será mayor a alta frecuencia que a baja frecuencia. ¿Por qué? Porque a alta frecuencia la longitud de onda será menor y el obstáculo será mayor en relación a la longitud de onda y por lo tanto el sonido va a tener menos capacidad de rodearlo. Además que las frecuencias altas son más directivas. En cambio, para frecuencias bajas estaremos hablando de longitudes de onda mayores, con lo cual se dará una situación en la que el sonido será capaz de rodear este obstáculo si este obstáculo no es lo suficientemente grande. En esta situación, para que tengáis una idea de orden de magnitud, pues podríamos hablar de que la longitud de onda a unos 100 hercios está sobre los 3,4 metros y a 1000 hercios está sobre los 34 centímetros. Entonces podéis ver que para que un obstáculo se comporte impidiendo la propagación del sonido para frecuencias bajas tendrá que ser muy grande, mientras que para frecuencias altas no necesitará ser tan grande. Entonces, ¿qué sucede en la difracción? Que cuando el obstáculo es mayor que la longitud de onda, las dimensiones del obstáculo, lo que nos sucede es la reflexión. El sonido no puede rodearlo y se refleja en él. Cuando empezamos a reducir el tamaño del obstáculo y llegamos a dimensiones en las que son parecidas la longitud de onda y la dimensión del obstáculo, lo que sucederá es la difusión. Pero ojo, esto no significa que esto sea un material difusor, sino que como coinciden sus dimensiones o son parecidas a la longitud de onda del sonido que incide en ella, que incide en este obstáculo, pues no tendremos ni reflexión ni difracción, sino que tendremos, bueno, esta onda se repartirá en diferentes direcciones del espacio. Y cuando las dimensiones del obstáculo son menores que la longitud de onda que el sonido, del sonido incidente, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? El sonido va a ser capaz de rodear este obstáculo y lo que vamos a tener es difracción. Generalmente, en acústica vamos a tratar sonidos de banda ancha cuando estemos tratando acústica ambiental, ¿no? Pues fuentes que vienen de carreteras, que vienen de trenes, que vienen de industrias. Raramente tendremos tonos puros. Entonces, estos comportamientos se darán todos a la vez. Para las bajas frecuencias normalmente tendremos difracción y para las altas frecuencias tendremos reflexión. Bueno, hecha esta pequeña introducción, que seguro que ya habíais oído hablar de la difracción sonora, vamos a empezar a definir qué es una pantalla acústica de acuerdo a lo que nos dice la ISO 9613 en su parte 2. Las características que tiene que tener un objeto para ser un obstáculo a la propagación del sonido son las siguientes.
tiene que tener una densidad superficial mayor a 10 kilogramos por metro cuadrado. Esto es lo que dice la ISO, que la bibliografía común suele recomendar una densidad superficial, una masa mayor, 20 kilogramos metro cuadrado. El objeto tiene que ser una superficie cerrada y sin aperturas ni ranuras significativas para que no tengamos pérdidas por esas aperturas. Y la dimensión horizontal deberá ser superior a la longitud de onda de la frecuencia central de la banda de interés. Si se cumplen estas tres condiciones, cualquier objeto se puede considerar una barrera en la que la difracción se dará exclusivamente por la arista superior. ¿Por qué por la arista superior? Porque ya estamos hablando de que la dimensión horizontal tiene que ser superior a la frecuencia central de la banda de interés o a la frecuencia central mínima. ¿Sí? Muy bien, pues vistas las definiciones, vamos a empezar a hablar de dos conceptos, que son las pérdidas por inserción y las pérdidas por transmisión. Y estos dos conceptos los vamos a intentar relacionar con lo que la ISO nos dice que son las condiciones para que un obstáculo sea barrera al sonido. Bueno, primero las pérdidas por inserción. Es un concepto muy sencillo. Es en un receptor el nivel de presión que recibe sin barrera menos el nivel de presión que recibe con barrera. Ya directamente en el punto receptor. Es la diferencia de presión antes y después de colocar una barrera entre fuente y receptor. Pero importante, este nivel de presión ya es en el punto receptor. Y las pérdidas por transmisión. Son las pérdidas por transmisión clásicas. Es la relación entre la energía que incide en la barrera y la energía que se transmite. Entonces, ¿por qué se exige una barrera a una masa superficial mayor a 10 kilogramos metro cuadrado? O 20 kilogramos metro cuadrado para las bibliografías más comunes. Pues no sé si habéis podido decir que si una barrera fuera muy poco pesada, tendríamos parte del sonido se nos va por difracción, es decir, es capaz de rodearlo, y parte del sonido se transmite a través de la barrera, porque esta barrera no tiene masa y tiene un aislamiento muy bajo. Bueno, si exigimos una masa mínima, lo que decimos es que toda la transmisión que se da a través de un obstáculo se da por difracción y no se da por el camino de transmisión. Es decir, la energía que pasará a través de la barrera, a través de ella como energía incidente y energía transmitida, como si fuera el aislamiento de una pared, por ejemplo, va a ser irrelevante en comparación a la energía que va a pasar rodeando el obstáculo. Esto es muy importante porque todas las ecuaciones que vamos a utilizar ahora son para calcular las pérdidas por inserción debidas a la difracción. Por lo tanto, debemos contemplar que lo que viene por transmisión no es importante. Un ejemplo muy lógico sería que a nadie se le ocurriría hacer una barrera de papel, porque aunque fuera una barrera no tendría peso suficiente como para impedir el camino de transmisión. Bueno, esta es la razón por qué la ISO exige que tenga una masa mínima. Ya sabemos la razón por la que exige que no tenga aperturas significativas y también sabemos por lo que tenga una longitud horizontal mínima para podernos preocupar simplemente de la difracción por la arista superior. Bueno, vamos a empezar a hablar de zonas que delimitan la barrera. Nosotros tendremos una fuente, en este caso, en el dibujo que tenéis arriba a la izquierda es un coche, y tendremos una barrera. Bueno, si trazamos una línea que va entre la fuente y la arista superior de la barrera, esa es la que llamaremos línea de visión rasante. Entonces, lo que queda oculto tras la barrera, entre esta línea de visión rasante y oculto, va a ser la zona de sombra. Y lo que queda en el lado de esta línea de visión rasante, en el lado cercano a la fuente, va a ser la zona de luz. Entonces, obviamente, esta zona de luz y esta zona de sombra no van a tener un cambio drástico. No va a ser justo en esta línea de visión rasante es donde hay el cambio de que paso de luz a sombra, sino que va a haber una zona de transición. Y esa zona de transición que se debe precisamente a la difracción, a esa capacidad de rodear el obstáculo, es lo que vamos a llamar zona de penumbra. Entonces, en la zona iluminada no va a haber atenuación debido a la barrera. En la zona de penumbra va a haber muy poca atenuación y la barrera va a empezar a trabajar correctamente en la zona de sombra. Entonces, fijaros que como tenemos esta línea de visión radiante que va entre la fuente y la arista superior de la barrera, lo que nos sucede es que cuando más alta esté la fuente, menor va a ser la zona de sombra, como tenéis en los gráficos de la derecha. Por lo tanto, aquí vemos que una cosa que nos va a importar mucho es el ángulo de la recta de visión rasante. Cuando mayor sea este ángulo, mayor será la atenuación.
Esto lo recuperaremos más adelante cuando empecemos con los cálculos y la metodología de predicción. En los dibujos que tenéis abajo, nada, volviendo al fenómeno de la difracción, pues las bajas frecuencias van a tener una longitud de onda mucho más grande y por lo tanto en relación a la dimensión del obstáculo van a ser capaces de rodear mejor esta barrera o este obstáculo. Mientras que las altas frecuencias con longitud de onda muy pequeña no van a ser capaces de rodear este obstáculo y la barrera va a ser más eficiente. Muy bien, primero, visto ya las definiciones, acordaros, pérdidas por inserción o insertion loss es la diferencia de nivel de presión con y sin barrera. Pérdidas por transmisión las podemos despreciar siempre que la barrera tenga una masa mínima, porque los métodos de cálculo nos enseñarán a calcular las pérdidas por difracción y las zonas que delimita una barrera. De acuerdo, pues vamos a criterios de diseño que deberemos contemplar para hacer una barrera de una forma adecuada. Básicamente, hay 5 criterios que son los principales. Primero, que tengan una altura suficiente. Si las barreras no tienen una altura suficiente, no serán efectivas. Evidentemente, si yo tengo una fuente que está a 4 metros de altura, no puedo hacer una barrera que tenga también 4 metros de altura, en función de dónde esté el receptor, no me va a proteger. Y aquí hay una cosa muy importante que es un compromiso, eficacia acústica y coste. En el caso anterior, una fuente de 4 metros, toda la parte de barrera que me quede por debajo de los 4 metros me va a costar dinero, pero no me va a ser efectiva acústicamente. Es decir, todo lo que sea efectividad acústica me lo va a dar la parte de altura que va desde la altura de la fuente por encima, ¿no? Tiene que tener una longitud suficiente. Una longitud suficiente y lo ideal es que se pueda considerar semi-infinita respecto a los receptores. Esto no siempre podrá ser. Pero si tiene una longitud suficiente, yo solo tengo que contemplar la difracción por arista superior. Una localización correcta. Si la barrera está muy cercana a la fuente, el ángulo de la recta de visión rasante será mayor y, como hemos visto, tendrá unas pérdidas por inserción mayores. Tenemos que evitar reflexiones no deseadas. No sería el primer caso en que tenemos una carretera que circula en una zona edificada, colocamos una barrera al lado y lado de carretera y las reflexiones en esta barrera nos van al lado de la carretera contraria. Entonces, estas barreras que hemos construido no están protegiendo. Tendremos que resolver estas reflexiones. Y las interrupciones y los extremos de la barrera. Por seguridad no podemos interrumpir la barrera de una manera drástica. Vamos a ver cada uno de estos puntos independientemente y vamos a ver qué características de diseño debemos considerar. Cosas que debemos recordar. Para una fuente puntual, el límite empírico de atenuación real de una barrera es 20 decibelios. Y esto es a base de años de medidas y de experimentación. Veremos que la formulación nos da resultados superiores a 20, pero nosotros tendremos que limitar esos resultados a 20 porque es el límite empírico. Y luego, a partir de estos 20, podemos tener un pequeño incremento de atenuación en función de cómo hagamos la forma de la arista superior, que esto también lo trataremos más adelante. Bueno, vamos a los criterios de diseño. Importancia de la geometría. Como veis, este ángulo, que os decía que es el ángulo de la recta de visión rasante, tiene que ser lo mayor posible. Y para que sea lo mayor posible, lo ideal es colocar la barrera lo más cercana a la fuente. Si colocamos la barrera cercana al receptor, la eficiencia es mucho menor. Y a medida que nos vamos alejando de la fuente y la barrera se va alejando de la fuente, esta va a generar menos atenuación. Luego lo vamos a ver en métodos de cálculo, pero a nivel de intuición podéis ver que cuando más lejana de la fuente esté la barrera, más fácil va a ser rodear este obstáculo, ¿no? Y como ejemplo, aquí tenéis 3 casos para la frecuencia de 1 kHz. Recordad que el insertion loss depende de la frecuencia porque cuando me refiero a insertion loss me refiero a pérdidas por inserción. Depende de la frecuencia porque para longitudes de onda grandes es más fácil rodear una barrera que para longitudes de ondas pequeñas. Bueno, si veis los gráficos de la izquierda, veréis que los puntos negros que están en la esquina inferior izquierda son las fuentes y los puntos blancos que están en medio del dibujo en la esquina derecha son los receptores. Y son 3 situaciones iguales, pero la fuente primero está, la barrera primero está próxima a la fuente, luego está equidistante y luego está cercana al receptor. Fijaros en cómo varían las pérdidas por inserción. Ya cada vez que separamos más la barrera de la fuente, perdemos atenuación de esta barrera. Bueno, lo que os comentaba de las reflexiones.
No sé si os imagináis un caso de una avenida con muchos carriles o una autopista cuando entra en ciudad y tenemos viviendas al lado y lado y construimos una barrera en cada lado de la autopista. Bueno, no solo esta barrera está diseñada para proteger a a las viviendas que están al lado de la barrera, pero esta barrera, si me genera una reflexión y me va hacia las viviendas contrarias, también tendré un problema. Entonces tengo que resolver bien las reflexiones. ¿Qué sistemas hay? Pues o un sistema de doble barrera, o desviarlas por inclinación, o crear viseras que impidan esa reflexión, o una barrera absorbente. Hay que tener en cuenta que no podemos colocar los elementos porosos o fibrosos típicos en barreras porque estarán a la intemperie y se degradarían. No podemos colocar una lana de roca. Sin embargo, esto sí que se puede colocar si va con un velo acústicamente transparente y una chapa metálica perforada que lo proteja. Eso es bastante habitual. Y materiales absorbentes vistos, pues son materiales más robustos, como son los absorbentes porosos, pero basados en piedra pómez, en este tipo de materiales más irregulares y muy resistentes a la intemperie. Muy bien, interrupciones y extremos de la barrera. ¿Qué es lo que sucede? Debemos pensar que una barrera es un obstáculo a la propagación del sonido, pero también es un obstáculo a la propagación del viento. Si nosotros interrumpimos una barrera de golpe, a nivel de viento, en unas condiciones de viento transversal, podría llegar a ser peligroso. Imaginaros ir en coche por una autopista, ir al lado de una barrera, no tener nada de viento y de repente se termina la barrera y recibís pues velocidades de viento de 50 km/h, viento transversal. Podría llegar a ser muy peligroso, por lo que las barreras se tienen que dotar de una disminución paulatina de su altura cuando se van a interrumpir. Además, hay otra cosa que se relaciona con la psicoacústica. Si nosotros interrumpimos la barrera bruscamente, el receptor que esté justo después de la interrupción va a recibir un incremento de presión sonora muy elevado. Va a ser muy drástico el cambio de sin barrera con barrera. Si hacemos una bajada gradual de altura, el receptor va a recibir el mismo nivel de presión sonora, pero el hecho de que sea gradual, psicoacústicamente a él le va a dar la impresión de estar más protegido, aunque en realidad la protección es la misma. Y finalmente, el caso que tenemos en el dibujo son interrupciones típicas para salidas de autopista. Si tenemos que hacer una salida de autopista y interrumpimos la barrera, podemos introducir una segunda barrera con absorbente acústico y aquí el criterio geométrico que utiliza es que si la separación del carril de salida es D, pues hasta una distancia 2D recubre la barrera con material absorbente. De esta manera las reflexiones que se quedan entre estas dos barreras van siendo atenuadas y no afectan a los receptores que están por detrás. Bueno, visto estos criterios de diseño, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Cortaremos el vídeo y en el próximo hablaremos de métodos de cálculo, que es la parte quizá más matemática. Bueno, hemos visto difracción sonora, por lo tanto, la atenuación de una barrera nos dependerá siempre de la frecuencia. A más frecuencia, más atenuación. Hemos visto que las barreras tienen que tener una masa suficiente para que la transmisión a través de ella, como si lo interpretáramos como el aislamiento de una pared, no sea importante en relación a la transmisión por difracción. ¿De acuerdo? Hemos visto que el nivel de pérdidas por inserción o el insertion loss se calcula como el nivel de presión en el punto receptor sin barrera, perdón, menos el nivel con barrera. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra metodología de cálculo va a ser calcular el nivel de presión que llega al punto receptor sin barrera, como hemos visto que nos indica la ISO 9613 en la sesión anterior. Después calcular el insertion loss de la barrera con los métodos que vamos a ver ahora. Y finalmente volveremos a restar este insertion loss al nivel que habíamos obtenido sin barrera. Y todo esto lo haremos por bandas de frecuencia. Finalmente, como criterios de diseño, acordaros una altura suficiente, tener el máximo ángulo de visión rasante, resolver adecuadamente las interrupciones, evitar reflexiones no deseadas.